que se puede trabajar en coordenadas rectangulares. Pues un método curvilíneo, porque lo define así la expresión de y en función de x. Bueno, aquí se tiene la expresión. Voy a ponerla también acá. Sería aquí la expresión de y en función de x. 0.001x cuadrado. Así como en el problema anterior, ¿no? Que nos daban la expresión de y en función de x. Ahí es parecido en esa expresión, ¿no? Que dan. ¿Qué más? Dice, si el avión se eleva con una velocidad constante de 10 metros por segundo, ahí esa velocidad que nos están dando es la velocidad en y, no es la velocidad total, ¿eh? Porque luego nos preguntan la velocidad y la aceleración, entonces es el entendido de que debemos tomarlo como velocidad de ascenso, o sea, la velocidad en y. Y además se dice, el avión se eleva con una velocidad constante de 10, entonces ese dato lo tenemos que poner como una velocidad en y. Entonces y siempre va a ser constante. El movimiento sobre y siempre va a ser Sí, constante, para ¿no? este problema, así es. Va a ser constante para este problema. Hay que determinar entonces la magnitud o las magnitudes de la velocidad y la aceleración, pero ya como valores totales, ¿no? Pero ahí ya sería con respecto a x, ¿no? Porque en y ya Ya la nos da la total. velocidad, que siempre es constante. Sí, Y o sea, hay como que encontrar la de x y luego la total, la que sí, sale con la raíz porque cuadrada. Así es. Porque la de y ya está dada. y aparte la aceleración de y al ser una velocidad constante sería cero su aceleración. Sí, qué bueno que lo identificas. Muy bien. Eso sirve ya desde un inicio para que sepas y te ubiques, ¿no? Pero qué Sí, bueno para que no ya desde ahí. elaborar más ahí, tratando de encontrar algo que... Sí, sí, es muy interesante que desde un inicio ya visualicen, ¿no? Lo que tienen velocidad constante. Y decir, pues entonces la aceleración, cuando se saque la aceleración ahí en ese eje, pues va a ser cero, ¿no? Pues si la velocidad es constante, ahí está. Pero qué bueno que desde aquí, desde el inicio, visualicen, ¿no? Desde que estamos escribiendo los datos, ya están visualizando ahí lo que van a hacer, ¿no? Bueno, vamos a ver. Les pide entonces la velocidad y la aceleración total cuando el avión esté a una distancia y de 100 metros. Fíjense que aquí se los da no con respecto a un tiempo, o sea, no les están diciendo que en el tiempo tal, sino que es en la posición tal, o sea, en la posición y igual a 100 metros. Vamos a ver en qué va a ser diferente entonces este problema al anterior, porque el anterior nos decía para 2 segundos. Aquí pide para una distancia y de 100 metros. Vamos a ver. Debe ser entonces diferente por esa situación, ¿no? Que nos da. Pero las fórmulas tienen que manejarse las mismas. Bueno, vamos a ver entonces el procedimiento de solución de esto. Vamos a checar acá, otra hojita. Entonces, el procedimiento de solución, pues sí, para hacerlo igual que el anterior, seguir los pasos, ¿no? Primero sacar velocidad en X, velocidad en Y, velocidad resultante y su ángulo, ¿no? En este caso no pide la orientación, la dirección, pero podría sacarse el ángulo, no hay ningún problema. Y luego la aceleración en X, la de Y, la total y el ángulo. Okay. Esos son los pasos, ¿no? A seguir para resolver este tipo de problemas. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, entonces empezamos con la velocidad en X. Recordando que la velocidad en X es la derivada de quién, de la posición X, ¿no? Podemos suponer una X con un puntito. A ver, ¿será posible obtener esa velocidad en X? O dicho de otra forma, la derivada de X, la primera derivada de X con respecto al tiempo. Vamos a checar acá. Vayan checando y díganme si es posible obtenerla o definitivamente no es posible obtenerlo con los datos que tenemos. Vayan Sí, checando. nos quedaría .002x. No, pero eso sería la derivada de y, pero no. O sea, es la derivada de x la que estamos buscando. No, porque y es constante. Entonces, o sea, Y no la tengo. derivada de una constante es cero. Sí, pero mira, en el problema anterior te daba, por ejemplo, x 8t. Eso es lo que daba, ¿no? Entonces, la derivada de x se obtuvo ahí en ese caso, pues derivando, que sería Sería 8. la raíz de y sobre .001, x es igual a raíz de y sobre... Ok. Estás pensando despejar y de ahí derivar, ¿no? Es lo que me imagino que. Ajá, Bueno, podría ser el caso, tal vez, pero
No te dan como tal X, ¿no? Puede ser que si quieres, ves procediendo, si quieres hacerlo de esa forma, pero trabajarías un poquito más tal vez. Mira, yo aquí lo voy a dejar así como que no es posible por el momento obtenerlo. Y entonces voy a proceder ahora a buscar la de Y. Como ya Y ya la tengo, entonces posiblemente ahí me sea fácil encontrar la incógnita que sería la velocidad en X. Vamos a ver, vamos a proceder aquí. Vamos a poner que aquí no tenemos directamente la expresión, entonces ahí le dejamos, ¿no? Bueno, ahí no es posible encontrar por el momento. Si alguien la encuentra, pues qué bueno, ¿no? O sea, a lo mejor sí es posible encontrarla, pero trabajaría a lo mejor un poquito más, ¿no? Porque sale ahí la raíz cuadrada de la expresión. Pero bueno, vamos aquí entonces a proceder a velocidad en Y. Velocidad en Y igual a la derivada primera de Y. Vamos a ver. Y Y si está ya en función de X, que estaría como 0.01 X cuadrada. Entonces vamos aquí a sustituir. Sería la derivada con respecto al tiempo de Y. Oye, ingeniero, entonces la derivada ahorita que saquemos de Y, que va a ser 0.002x, la va a igualar con la va a igualar a 10 metros por segundo. Y entonces de Sí, ahí va a despejar X. se va a igualar, pero está incompleta la expresión que dijiste. Porque mira, vamos a ver cuál es la derivada. Y ahorita vas a ver si está bien el término que dijiste. Si es 0.002, pero te hace falta algo, aparte del X, sería el 2 que pasa multiplicando al punto 001, que va a dar 2.002, ¿no? Pero aquí lo estoy indicando para que vean cómo baja el exponente, multiplica el coeficiente, queda X ya con el exponente restándosele 1, 2 menos 1, pues queda 1, pero luego hay que multiplicar por la derivada de X con respecto al tiempo, es decir, X con el puntito, ya ven, es lo que luego se les olvida. O sea, tú nomás ahorita dijiste 2.002 por X, pero te faltó por X puntito, o sea, por la derivada de X. ¿Ya vieron? ¿Ya viste, Fernández? Entonces, ese es el término que te hizo falta. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado aquí, ¿eh? En este término, porque tú me habías dicho... Ok, entonces ya entendí, o sea, digamos que son derivadas como parciales, ¿no? Bueno, no parciales porque se estaría derivando con respecto a... No sé. Implícitas, puedes tomarlo como sean implícitas. Ajá. Derivadas implícitas, sí. Esa expresión más acorde. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos explicado ayer, ¿no? Porque es una derivada con respecto al tiempo, no con respecto a X. Si fuera con respecto a X, sí estaría bien lo que dijiste. 0.002X, ahí quedaría. Si fuera la derivada con respecto a X, pero es la derivada con respecto al tiempo, no con respecto a la variable X. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y por eso queda 2 por 0.001X y aparte por la derivada de X. Ahí está. Entonces esto nos sale que como B y E ya la conocemos y vale, ¿cuánto era? 10, ¿verdad? 10, ajá. Igualamos 10 es igual a 0.002 X por la primera derivada de X. ¿De dónde ¿Ok? salió ese 10, ingeniero? Disculpe. Este 10, pues es la velocidad en Y que pusimos aquí en un inicio. ¿Verdad? B y vale 10. Ahí está. Nada más que aquí vamos a poner la expresión de la velocidad en Y, suponiendo que no la tenemos, ¿no? Y ya para que obtengamos aquí una expresión del lado derecho que nos permita por ahí despejar la primera derivada de X, que es la que estamos poniendo aquí como X con el puntito arriba. Entonces ya va a ser posible obtenerla, pero siempre y cuando tengamos la X, la expresión de X. Entonces, para obtener la expresión de X, ahí sí tendríamos que usar esta de aquí y despejar la X, porque al final de cuentas, Y ya la tenemos, lo está pidiendo para 100 metros. Entonces, para 100 metros hay que ver cuánta X tenemos recorrido, ¿no? De ese avión que está ahí en la figura. Entonces, lo que procederíamos a hacer ahí para encontrar X, vamos a poner aquí, para encontrar, esto la podemos llamar así, ecuación 1. O sea, ahora, para encontrar X, usamos la expresión inicial que nos dice que Y igual a 0.001 X cuadrado.
Y de aquí procedemos a hacer el despeje de la X, que sería Y entre 0.01 y le sacamos raíz cuadrada. Entonces aquí lo hacemos para Y igual a 100 metros. Entonces hay que sustituir. ¿Cuánto da eso? Alguien que haga el cálculo, por favor. $316.22. Ok, 116.22. Si andas por ahí, Macayo. Nada. Ese no fue. Bueno. Vamos entonces a... Ahora sí, ya que tenemos la X, vamos a encontrar de la ecuación 1 la X con el puntito, que es la que nos va a servir para encontrar la velocidad en X, ¿no? Porque la X con el puntito es prácticamente la velocidad en X. Bueno, entonces vamos a poner aquí otra hoja y vamos a poner de la ecuación 1 que tenemos que es 10 igual a 0.002 por x punto, pues ya ahí la primera derivada de x pues sería 10 dividido entre 0.002 por x. Entonces vamos a poner aquí x con el puntito, primera derivada sería 10 entre 0.002x. Y entonces aquí pues ya sustituimos. Sería 10 entre 0.02 y la x que nos dio 316.22. Ok, a ver. Resultados por ahí. 15.81. Ok, 1581. Ahí está. Metros por segundo, pues sería las unidades, ¿ok? Porque es velocidad. Entonces, esa es prácticamente la velocidad en X. Ahí está, mira. O sea, ya tenemos la velocidad en X y la velocidad en Y, que vale 10, que es un dato que ya proporciona el problema. Entonces, ya tenemos ahí, lo voy a escribir aquí también, para que ahí veamos que tenemos la velocidad en X y ya también tenemos la velocidad en Y. Ya tenemos esas dos ¿La velocidad no era velocidades. 100 ingeniero? ¿De Mande. Y? ¿La velocidad en Y no era 100? No, es 10. Ahí está, mira. Ah, sí, 10 metros. Ahí lo dice. Ah, vamos a evaluar cuando Y sea 100 metros. Sí, Eso cuando es. Y sea 100 metros. Sí, sí, con razón me quedé con. Sí, Gracias. y esa la ocupamos aquí los 100 metros para encontrar el valor de x, que nos sirve para la ecuación 1 sustituirlo y poder despejar la primera derivada de x, o la x con el puntito. Para eso sirvieron 100 metros. Y entonces ya ahí tenemos, para encontrar la velocidad, ahora sí la resultante, pues ya saben, nada más proceden a la raíz cuadrada de la velocidad en x al cuadrado, velocidad en y raíz cuadrada. ¿Cuánto es eso? Aunque no pregunta el ángulo, pero podríamos obtenerlo. Tangente inversa de 10 entre 1581. Y vamos a ver cuánto sale. La velocidad me dio 18.70. Ok, ahora vamos a tirar el ángulo. $32.31. Ok, bueno, ahí tenemos ya
Entonces, la velocidad y el ángulo de inclinación. Entonces, si el avión hace esto, pues aquí tenemos la velocidad, considerando aquí como una partícula, y aquí su ángulo con respecto al eje horizontal. 1870 con 32.31 grados con respecto al eje horizontal. Ahí está. Bueno, entonces ya ahora procedemos con la aceleración en Y, en X y en Y, para obtener la total. Vamos entonces, si se entendió esta parte, si alguien tuviera alguna duda puede preguntar, ¿eh? De los demás que están por ahí. Bueno, voy a hacer un sondeo a ver si han entendido. Galeana, sin novedad, Galeana, ¿este problema hasta el momento? Sí, ingeniero, sin novedad Entonces, hasta no, ahorita. okay. A la Vamos fita, bien, vamos bien. ¿problemas? ¿Sí has entendido bien todo a la fita? Sí, ingeniero. No, ahí está. Ya reaccionó. Arias, pues ya está aquí preguntando, no sé qué Sí, sí está. ingeniero. Tiro. Entonces la única aceleración que hace falta encontrar es la de X, ¿no? Ajá, porque va a ser 0 la de Y, porque es constante, o sea. A ver, Camacho, ¿cómo vamos? ¿Sí has entendido? Camacho Vara. Ya se fue Camacho Vara también. Argüelles. Argüelles. Sí, ingeniero. Ok, sé que te había ido. Tengo un poco duda en lo de X con el puntito. Sí, es lo que genera confusión luego. Lo que pasa es que Sí, ustedes están acostumbrados a derivar con respecto a X, o sea, Y en función de X y se les queda ya esa idea. Y como aquí X no es independiente, sino que X sigue siendo dependiente, como si fuera una Y también, o sea, como fuera una variable de ese tipo. Entonces, por eso ahorita les está generando confusión eso, porque quieren derivar nada más sin poner esa X con el puntito, ¿no? Como dijo ahorita González Fernández, que nos dijo, no, es 0.02x nada más, pero no, le faltó que lleva multiplicado aparte por la derivada de x. ¿Por qué? Porque en realidad lo que ustedes hacían, o lo que se hace en cálculo, es, si por ejemplo tienes una y, vamos a suponer que tienes esa expresión de 0.001x cuadrada, y ahí les preguntan, saca la derivada de y, ya sea que le ponen una comilla, o le ponen dy en dx, así, ¿ok? Porque ahí la variable dependiente es la y la dependiente, esta sería la dependiente, y la x se toma como la variable independiente, ahí en ese tema, ¿no? de cálculo diferencial, en esa materia. Regularmente se maneja así, y como la dependiente y x como la independiente. Entonces cuando te piden derivar y, pues es con respecto a x, pues fácilmente ahí nomás se deriva 0.002, el 2 baja, multiplica al 0.001, y aquí se le resta el exponente, queda 1, y aquí debería de ser derivada de la función, que sería x, bueno, la variable, con respecto a x, pero esto ya no se pone en automático porque da 1, ¿no? Sería multiplicado por 1, entonces por esto tiende a 1, entonces nada más se pone 0.002x, ¿ok? Pero aquí no es derivada de y con respecto a x, aquí en dinámica. Aquí debes de encontrar la derivada de y con respecto al tiempo. Entonces no puedes hacer lo que tienes aquí arriba. O sea, no pueden hacer esto. Es muy parecido, eso sí. Puedes hacer el 2 lo bajas, lo multiplicas por 0.001 y nos da 0.002. Ahí sí vamos bien. La x se le resta al exponente 1, pero debe de ir aquí la derivada de la variable, bueno, de la que tenemos aquí, que en este caso es x, pero con respecto al tiempo. Y Y ahí ahí es eso eso lo no que da se 1. sustituye por X Ajá. punto, ¿no? Así es, eso no da 1 como en el caso anterior, en cálculo, que aquí sí daba 1, porque era con respecto a x. Aquí como es respecto al tiempo, debe de quedar expresado como dx sobre dt, y esta es la x con el puntito. Ese paréntesis que estoy poniendo ahí es la x con el puntito. ¿Ok? No sé si ya ahora sí quedó un poquito más claro ese asunto del x con el puntito que va multiplicado el x. Si ¿quién fue Argüelles? El que le pregunté, ¿verdad? sí, ingeniero, ya de ahí es Sí. por eso que lo puede, digamos, como despejar, ¿no? Para encontrar precisamente
esa derivada. Sí, así es. Ok, muy bien. Muchas gracias. Guevara, ¿todo bien? Sí, que sin novedad. Ok. Macayo. No, Macayo ya se fue hace rato. ¿Qué pasó ahí? Nada, ¿no andas por ahí, Macayo? Nada, un silencio. Bueno, bienvenida Martínez. Vimos que ya te conectaste un poquito después de la clase, de iniciar la clase, pero qué bueno que ya estás aquí conectada. ¿Sí le has entendido, Martínez Candelas, a lo que hemos hecho? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ahí, ¿Todo bien? todo bien. Ok, perfecto. ¿Y Zacarías Velasco, todo bien? Sí, ingeniero. Sí, ok, perfecto. Bueno, entonces podemos continuar con el tiempo que nos queda. Vamos a ir más rápido porque sí, bueno, esto fue nada más para explicar esa parte, ¿no? De la diferencia de lo que manejaban en cálculo diferencial con lo que se maneja aquí en dinámica, ¿no? Entonces, si quieren la voy a dejar aquí, pero vamos a poner aquí como recordatorio, no sé, o comparativa, bueno, comparación, como una comparación, vamos a poner así, entre la materia de cálculo diferencial que llevaron contra la materia que estamos llevando ahorita de dinámica, ¿no? Vamos a hacer una comparación para identificar eso de la derivada, ¿no? Bueno, vamos entonces a proceder a hacer otra hoja donde manejamos ahora la aceleración. Ya para la aceleración, pues vamos a hacer un poquito más rápido porque ya va a ser más sencillo. La aceleración en X y luego la aceleración en Y. Pero resulta que la aceleración en X es la derivada de segunda derivada de X o la primera derivada de la velocidad en X. Ahí está. ¿Okay? Entonces, esa expresión no la tenemos. No es posible encontrarla porque no tenemos la velocidad en X como tal, no como una expresión, sino que fue encontrada mediante un despeje. Pero la aceleración en Y, pues ahí vemos que es la segunda derivada de la posición Y o la primera de la velocidad en Y. Pero como la velocidad en Y es constante, pues ahí sería 0 la aceleración. Aquí es 0, lo ponemos aquí, ya que BY es constante. Y vale 10 metros por segundo. Bueno, es como si pusiéramos derivada con respecto al tiempo de 10, pues es 0. Bueno, entonces, ¿qué haríamos aquí? Pues aunque sea 0 esa aceleración en Y, vamos a buscar su expresión, ¿no? La aceleración en Y, vamos a ver qué sería esa derivada de Y. Vamos a poner aquí, sería derivada con respecto al tiempo de la velocidad en Y. En este caso, vamos a ver que la hoja anterior, aquí tenemos una expresión, si se dan cuenta, de Y, tenemos de BY, perdón, aquí está, de BY, en esta expresión, ¿vieron? Aquí está BY en función de X y de X con punto. Vamos a sacar entonces esa expresión y la vamos a derivar para poder decir que esa es la aceleración en Y. Aunque ya sabemos que es 0, pero vamos a igualar luego a 0 y podemos despejar de ahí la que nos interesa, la variable que nos interesa. Entonces vamos a poner aquí. Aceleración en Y es igual a la derivada de BY con respecto al tiempo. Y la derivada de BY, perdón, la BY, pues es la expresión que tenemos acá, como 0.02 X por X punto. Ahí está, eso es lo que hay que derivar. El punto 0.02, bueno, puede salir de la derivada. Y nada más derivamos con respecto al tiempo lo que es el producto de X por X puntito. Ya está. A ver. La derivada de eso, ¿a qué sería igual? Hay que aplicar la del producto de dos funciones, ¿no? Que sería el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Ok.
Y esto lo podemos reducir como 0.002 x por la primera derivada más la primera derivada al cuadrado. Aquí voy a poner un puntito porque pareciera que es una recta, pero no, una multiplicación nada más. Y entonces aquí, ya además lo que hay que hacer es, como la y es 0, pues poner 0 es igual a 0.002 x por x derivada más la primera derivada elevada al cuadrado. ¿Y de ahí qué vamos a hacer? Pues de ahí lo que tenemos que encontrar, aquí me perdí estos puntitos, ahí me faltó. Bueno, aquí voy a poner nada más la primera, son 2 puntitos aquí. Ahí está, porque están acá, estos 2 puntitos que me faltan. Ahí está, lo voy a marcar bien para acá. Okay. Aquí ya parece que son más. Y aquí uno, y acá otro, ahí está. Entonces sería 0 igual a 0.002 por x de segunda derivada más la primera derivada al cuadrado. Entonces de ahí lo que hay que hacer es, para y igual a 100 metros, pues tenemos una x de lo que nos dio por acá, ¿no? De 316. Okay, esa la vamos a sustituir y vamos a despejar la segunda derivada. Vamos a llamarla aquí, si quieren, esto ecuación 2. Y ya acá en la otra hoja ponemos de ecuación 2, hacemos el despeje de la x segunda derivada. A ver cómo nos quedaría. Nos quedaría restar, bueno, se le quedaría menos la primera derivada al cuadrado sobre la x, ¿no? Es lo que vemos que va a quedar. Entonces vamos a ver, sería menos la x derivada al cuadrado sobre x. ¿Cuánto es la primera derivada al cuadrado en x? Bueno, la buscamos acá, ya la tenemos, ¿no? Sería 15.81, se eleva al cuadrado. A ver, les pido que vayan haciendo la operación para que ya terminemos. Y la x pues serían los 316 que nos dio por acá, 316.22. Y también dicen cuánto sale. Oye, ingeniero, ya no entendí ese despeje o por qué la segunda derivada de x es igual a eso. Aquí está, mira, despejas. Esto es lo que hay que despejar nada más. El punto 0,2 pues se elimina, ¿no? Y nada más queda menos la primera derivada al cuadrado sobre la x directamente. Ya. ¿Ya? Ok, ¿cuánto da esto? Blancas, ya tienes el resultado. Me dio .79. Ok, unidades son metros por segundo al cuadrado. Okay. Ingeniero, es la primera, la derivada al cuadrado. ¿Cuál? Lo que estamos Sobre teniendo aquí es la segunda derivada de x, que es No, la que está menos a la derecha. sí, la primera derivada de x al cuadrado Ajá. sobre x, así es. Y pues entonces aquí nada más escribimos que la segunda derivada de x, que es la aceleración x, nos da 0.79. Y como la de Y pues ya tenemos ambos valores, ¿no? ajá, es igual a 0, pues la aceleración total resulta que es la aceleración x prácticamente, ¿no? Esta es la aceleración total, la que tenemos. Entonces esta estaría ubicada, pues el ángulo ahí sería 0 grados, ¿no? Porque entonces la aceleración que tenemos realmente, pues es así. Esta es la aceleración total, donde teta a, pues es 0 grados. Concluimos eso, ¿ah? Porque en el ejemplo anterior, la x era 0 y la y era la que tenía valor y por eso eran 90 grados. Pero aquí es al revés, aquí la x es la que tiene valor, la y es la que vale 0 y por lo tanto indica que es un vector horizontal.